Saludos, estimados participantes. Por aquí, por esta vía, la profesora Angélica Castellano, profesora de la Universidad Bicentenaria de Aragua en materia civil, materia de obligaciones. En esta oportunidad vamos a conversar un poco con referencia a lo que son los contratos, ¿no? Que es el día a día donde el abogado aplica estas características, estos conceptos, estos ejemplos y en la vida diaria de la práctica se usan prácticamente cada vez que nosotros hagamos algún tipo de negociación, ¿no? Dentro de los contratos habla de lo que son los tipos, el concepto, las características, ejemplos de contratos, hechos de índole civil que afectan en Venezuela, también cuáles son las transgresiones a los derechos y obligaciones civiles. Los contratos en Venezuela, en términos generales, es definido como un acuerdo privado. También está estipulado en el 1133 del Código de Civil, como un acuerdo privado. Es oral o escrito, entre partes que se obligan sobre todo en materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento puede ser exigida. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones, obviamente, para las partes que están haciendo esa solicitud o ese convenimiento. Por ello, se señala que habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntad destinada a arreglar sus derechos. El contrato también es definido por el Código Civil venezolano en su articulado 1133, como lo dije anteriormente, como una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Uno de los puntos relevantes dentro de lo que es la clasificación de los contratos tenemos que pueden ser unilaterales o bilaterales. Sabemos que los contratos unilaterales son de una sola persona, donde una sola se beneficia. Y los bilaterales hay la reciprocidad de el mismo. El contrato unilateral, obviamente, es un acuerdo de voluntades que engendra solo obligaciones para una parte. El contrato bilateral es el acuerdo de voluntades que da nacimiento a obligaciones para ambas partes. Por eso que los contratos se ve tanto en materia civil como en materia de obligaciones. También existen tipos de contratos. También tenemos los contratos onerosos o gratuitos, que el oneroso es aquel que existe beneficio y gravámenes recíprocos. En este hay un sacrificio equivalente que realizan las partes. Por ejemplo, la compra-venta, porque el vendedor recibe el provecho del precio y a la vez entrega la cosa. Y viceversa. Y el comprador recibe el provecho de recibir la cosa y el gravamen de pagar. También tenemos lo que son los contratos gratuitos, que no son más, que tienen el objeto de la utilidad de las dos partes, sufriendo la otra el gravamen. Es gratuito, por tanto, aquel contrato en el que el provecho es para una sola de las partes, como por ejemplo, tenemos el contrato de comodato. También existen lo que son los contratos conmutativos y contratos aleatorios. ¿Ok? Es un punto bastante importante dentro de esta cátedra. ¿Por qué? Porque el conmutativo es aquel contrato en el cual las prestaciones se deben a las partes que son ciertas desde el momento que se celebra el acto jurídico. Un ejemplo muy claro es el contrato de compraventa de una casa. También, obviamente, se encuentra lo que son los contratos aleatorios, que es aquel que surge cuando la prestación depende de un acontecimiento futuro o incierto. Y al momento de contratar, no se saben las ganancias o pérdidas hasta el momento que se realice este acontecimiento futuro. Tenemos los ejemplos que son, por ejemplo, los contratos de compraventas de cosecha, ¿sí? Vamos a suponer una cosecha
eh, de algún tipo de hortalizas, donde no sabemos cómo va a ser el tiempo de esa cosecha, cuál va a ser su productividad. Entonces tenemos que esperar el resultado de cuando ya esté lista para ver cuál es la ganancia que vamos a tener. También tenemos las apuestas, los juegos, etcétera, contratos principales y accesorios. Tenemos una infinidad de contratos. Si quisiera que tengamos en cuenta que tenemos que tener nuestro Código Civil venezolano a la mano para poder hacer lectura de los articulados que trae el código con referencia a los contratos. Tenemos el contrato principal, que obviamente es aquel que existe por sí mismo, en tanto que los accesorios son los que dependen de un contrato principal. Los accesorios siguen la suerte de lo principal porque la nulidad o la existencia de los primeros origina a su vez la nulidad o la inexistencia del contrato accesorio. Y los contratos accesorios son también llamados de garantía. ¿Por qué? Porque generalmente se constituyen para garantizar el cumplimiento de una obligación que se reputa principal. Y de esta forma de garantía pueden ser personal, como la fianza, por ejemplo, en que una persona se obliga a pagar al deudor si éste no lo hace, o real cuando el de hipoteca, el de prenda, bueno, con el que se constituye un derecho real sobre un bien enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Hay una infinidad de tipos de contratos, como los hemos estado nombrando. También está en los contratos instantáneos y los contratos de tracto sucesivo, los cuales el instantáneo son aquellos que se cumplen en el mismo momento en que se celebran, es decir, su cumplimiento se lleva a cabo en un solo acto. Podríamos decir cuando vamos a hacer alguna compra de comercio y vamos a una panadería, vamos a un supermercado, ese es un acto instantáneo, un contrato instantáneo. Cuando nosotros hablamos de contratos de tracto sucesivo, es aquel en que el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado y que por deseo de las partes se puede extender para satisfacer sus necesidades primordiales y estos términos pueden ser, por ejemplo, primero, la ejecución continuada, que es única pero sin interrupción. Está la periódica, que es la ejecución periódica donde varias prestaciones que se ejecutan en fechas establecidas, y está la ejecución intermitente, se da cuando la solicita la otra parte. También tenemos el contrato consensual y real, ¿no? Que está en esos tipos de contratos donde podemos explicar que el contrato consensual, por regla general, es el consentimiento de las partes, así como lo dice el 1133 del Código Civil venezolano. El consentimiento de las partes basta para formar el contrato. Si yo oferto algo, mi consentimiento es la aceptación de dicha oferta, ¿no? Las obligaciones nacen tan pronto como las partes se han puesto de acuerdo. Si no hay esa reciprocidad y esa aceptación de la oferta, obviamente no puede haber ningún tipo de contrato, porque sin ese principio de la voluntad de las partes no aplicaría. El consentimiento de las partes puede manifestarse de cualquier manera, ¿no? Es necesario que la voluntad de contratar revista una forma particular que permita por medio de ella el conocer de su existencia. O sea, yo exponer a la persona que está ofertando alguna cosa, decirle sí, quiero la negociación, quiero hacer el contrato, quiero hacer la negociación. No es la simple consistencia de las voluntades internas lo que constituye el contrato. Es necesario que éstas se manifiesten al exterior, que sean cambiadas. Ejemplo, está el mutuo, está el comodato, está el depósito. También está el contrato real
donde queda incluido desde el momento en que una de las partes haya hecho la otra la tradición o entrega de la cosa sobre la que versa el contrato, que es el contrato, en este caso, supongamos una compraventa de un inmueble, donde obviamente eh, recibo el pago por parte del deudor, yo como acreedor tengo que entregar el bien inmueble. También está el contrato formal, obviamente, que es el solemne o no solemne, y no formal, contrato formal o solemne, que es aquel que la ley ordena que el consentimiento se manifieste por determinado medio para el contrato sea válido. En la legislación se acepta un sistema eléctrico mixto respecto a las formalidades, porque en principio se considera que el contrato es consensual y solo cuando el legislador imponga determinada formalidad y debe cumplirse con ella, porque de lo contrario el acto está afectado de nulidad. Contrato no formal es aquel que no cumple con todos los requisitos de ley. Está el contrato privado y público, donde el contrato privado es el realizado por las personas intervinientes en un contrato con o sin asesoramiento profesional. En este caso, podemos hablar de un contrato privado donde las partes manifiestan la voluntad de cualquier negociación, en este caso supongamos un arrendamiento, donde las partes podrían realizar un contrato privado y establecer ahí sus cláusulas, obviamente lícitas, que aunque sea un contrato innominado, obviamente tiene que tener la rigurosidad de la norma. Eh, este tendrá el mismo valor que la escritura pública entre las personas que lo suscriben y sus causavientes. Está el contrato público, obviamente, que son los contratos autorizados por los funcionarios o empleados públicos, siempre dentro del ámbito de sus competencias. Tiene una mejor condición probatoria que obviamente tiene la fuerza pública o es de fe pública, ya que está avalada o protocolizada por ante un funcionario, por un ente del Estado. Y están los documentos notariales, que son los que tienen la mayor importancia. Obviamente, ¿por qué? Porque en la notaría, en este caso, el funcionario da fe de que ese acto es de ley. Después de haber sido revisado, obviamente ellos con ese sello y esa firma del notario da fe de la negociación no tiene vicios, y está dentro de la moral y las buenas costumbres. También los documentos, bueno, hay varios tipos también de documentos, como los preliminares. Entre los preliminares está lo que es la promesa. Están los traslativos de dominio, obviamente, que entre ellos se encuentra la compra-venta. Dentro de ese también encontramos la que es la permuta, la donación, el mutuo, y se encuentran los traslativos de uso y goce, como por ejemplo el arrendamiento, el subarrendamiento, el comodato, el depósito y el mandato. Eh, Siempre los contratos tienen un fin común, siempre van a perseguir un fin común. Está, por ejemplo, la asociación civil, está la sociedad civil, está aparecería de ganado, aparecería agrícola o rural. También se encuentran de garantía o accesorio. En este caso de garantía o accesorio se encuentran unos muy comunes, que es la fianza, que es la prenda, que es la hipoteca. Y estos tres son uno de los que más se usan
dentro de las granjías o accesoriedad. Entre los aleatorios también se encuentra lo que es la renta vitalicia, está el juego y la apuesta, y está la compra de la esperanza. Eh, los contratos tienen una serie de características también bastante importantes, ¿no? Dentro del contexto civil u obligaciones. Eh, el contrato es una convención, obviamente, como lo dice en 1133, es una especie de convención, puesto que involucra el concurso de voluntades de dos o más personas. Puede ser dos, tres, cinco, 10 personas. Eso no impide la realización del contrato. Ellas se conjugan para la realización de un determinado efecto jurídico que puede consistir en la creación, regulación, transmisión, modificación o extinguir ese vínculo jurídico, siempre y cuando las partes tengan conocimiento de ello. Tenemos que saber que las partes tienen que tener conocimiento de cualquier modificación o acto que se haga dentro del contrato. Eh, una de las regulaciones del contrato son los vínculos jurídicos patrimoniales, ¿no? Él regula de alguna u otra manera las relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial susceptibles de ser valorados desde el punto de vista económico, ¿sí? Tienen un punto de vista económico, patrimonial, tienen un valor, produce efectos también obligatorios. ¿Porque tienen efectos obligatorios? El contrato produce efectos obligatorios para todas las partes, siendo el contrato el resultado de la libre manifestación de voluntad de las partes contratantes e imperan dentro del derecho moderno el principio consensualista. Es obvio que sea de obligatorio cumplimiento para las partes, quienes así lo han querido y consentido en limitar su perspectiva de voluntades o respectivas voluntades. Ejemplo del contrato. Tenemos un ejemplo de un contrato de una venta de un vehículo donde quiero que ustedes visualicen también en 1474, que le hagan lectura del Código Civil con referencia a este articulado, ¿no? Creo que todos los artículos que se han nombrado aquí es de preferencia que ustedes tengan el conocimiento de que deben hacer lectura diaria. En 1474, un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y al comprador a pagar el precio. Por ejemplo, yo, Pedro Pérez, mayor de edad, de este domicilio, de nacionalidad venezolana, soltero, titular de la cédula de identidad tal, por medio del presente documento declaro que doy en venta pura y simple, perfecta e irrevocable al señor tal, mayor de edad, de este domicilio, de nacionalidad venezolana, soltero, titular de la cédula tal, un vehículo cuyas características son las siguientes. Vamos a suponer que es una marca X, modelo X, año tal, color plata, clase automóvil, tipo sedán, uso particular, serial de carrocería tal, serial de motor tal, matriculado bajo el número de placas ADXYZ, el cual me pertenece según certificado de registro número tal, emitido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre del Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura el 20 de enero del 2000 tal, y el precio de esta venta es por la cantidad de 200 bolívares, por ejemplo, los cuales declaro recibir en este acto en manos del comprador en moneda en curso legal y a mi entera y cabal satisfacción mediante este otorgamiento transmito al comprador la propiedad
y el dominio y posesión del vehículo que doy en venta y me comprometo al saneamiento de la respectiva. Y yo, el comprador, antes plenamente identificado, me declaro que acepto la venta que se me hace en los términos expuestos en este documento en la ciudad que usted esté realizando el contrato, que es la jurisdicción que le compete pues a a esa venta. Eh, si se dan cuenta, en ese contrato se especifican lo que son las partes, que es el comprador y el vendedor, se especifican las cédulas de identidad, el estado civil de las partes, el domicilio de cada una de ellas, se identifica el vehículo que se va a vender con todas sus partes, o sea, carrocería, serial de motor, em, color, tipo de carro, si es de transporte o es vehículo particular, en la ciudad donde se emite el contrato y obviamente donde el comprador recibe la cosa y el vendedor recibe el dinero. O sea, es muy importante hacer lectura de un contrato que tengamos en casa para irnos familiarizando y saber más o menos cómo nosotros vamos a ir realizando nuestros contratos de compra-venta, de alquiler de inmuebles, etcétera, contratos de arrendamiento. Eh, hay hechos de índole civil que afectan en Venezuela algunos factores, ¿no? En este caso de compraventa de un vehículo, es necesario que sea el propietario quien realice la venta. O sea, no puede ser un tercero interesado, tiene que ser el propietario. O en su defecto, un apoderado. ¿Por qué? Porque, bueno, la persona que está vendiendo el vehículo no se encuentra en Maracay, entonces vamos a apoderar a algún familiar o un amigo para que en esa jurisdicción donde se encuentra el vehículo se pueda realizar la venta. Obviamente ese poder tiene que estar debidamente pasado por la notaría, ¿no? Tiene que pasar por un ente del SAREN donde pueda dar fe pública de que la persona se está apoderando con toda la voluntad de la parte que lo está apoderando a él. Si la compraventa se efectúa sin contrato notariado, por el contrario, con un contrato entre partes y el nuevo comprador ocasiona daños en propiedad ajena o a daños a personas con el vehículo, esto podría traer consecuencias legales para el vendedor que no hizo el traspaso legal del bien. En nuestro país es un requisito obligatorio contar con la póliza RCB, Responsabilidad Civil de Vehículos. Estamos hablando, o sea, me estoy yendo al contrato que acabamos de leer ahorita, ¿no? La cual ampara al tercero afectado en caso de que el propietario o el conductor de vehículo dañe una propiedad u ocasiones lesiones a otras personas. El incumplimiento de este requisito conlleva una multa por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Por otro lado, es importante destacar que en Venezuela el Ejecutivo Nacional desde el 13 de marzo del 2020 declaró un estado de alarma en todo el territorio nacional a fin de adoptar medidas por la protección y preservación de la salud de la población venezolana para mitigar y erradicar riesgos de la epidemia relacionados con referidos virus y medidas para mitigar sus efectos en el país con relación a hacer las negociaciones como deben ser. Eh, Bueno, con relación a lo dispuesto, lo que pasa es que en este caso es como para contractualmente asumir y principalmente poder invocar a causa que justifique legalmente un evento incumplido en tales obligaciones. Por ejemplo, con la cuestión del COVID y todo lo que pasó. Según lo dispuesto en el artículo 1271 del Código Civil, el cual establece que el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por inejecución de la obligación como por el retardo en la ejecución. Si no se prueba la inejecución o el retardo, obviamente proviene de una casa extraña que no le sea imputable, aunque su parte no haya habido buena fe. De esto sucede que cuando el deudor u obligado demuestra que el origen del incumplimiento o supuesto daño causado al acreedor proviene de la existencia de una causa que no sea imputable porque es ajena a su voluntad, la conexión entre conducta personal y el presunto daño causado
se desvirtúa quedando liberado de cualquier responsabilidad. Entonces, bueno, yo los invito a que sigamos investigando, leyendo con relación a lo que son los contratos, eh, lo que conlleva, a qué obligaciones conlleva el incumplimiento de las cláusulas de los mismos, ¿sí? Los daños que podemos ocasionar con relación al incumplimiento del contrato, que vendría siendo el otro tema a dilucidar por esta vía. Espero que tengan eh, la voluntad y las ganas de seguir con la lectura de nuestro Código Civil venezolano del 1133 en adelante, para que tengan conocimiento claro de lo que son los contratos en Venezuela y las responsabilidades que acarrea estar nosotros involucrados voluntariamente, obviamente, porque si fuera involuntariamente, existiría la ilicitud del mismo, ¿no? Entonces, vamos a poner un poco de nuestra parte y vamos a seguir haciendo lectura de nuestro Código Civil venezolano. De que tengan un feliz día. Hasta luego.